Dios te bendiga de una manera muy poderosa. Estoy muy agradecida de nuestro Padre Celestial. Ya estamos en nuestra amada tierra, República Dominicana, después de nuestra gira en México, donde Dios se estuvo moviendo, libertando, salvando. Vimos la mano de Dios de una manera poderosa en aquel lugar. De verdad que Dios se lució exaltando su nombre en aquel lugar. Bendecimos toda nuestra amada gente de México y estamos en República Dominicana. Nos estamos preparando para el evento Mitpan Amuebla un hogar cambiando historias. Dios te bendiga de una manera muy poderosa. Estoy muy emocionada ya que nos estamos preparando para la tercera jornada de Mitpan Amuebla un hogar. Este sábado 14 de diciembre nos uniremos para cambiar la historia de algunas familias. Tenemos algo preparado muy hermoso y es que estaremos seleccionando varias familias para regalarle en el nombre del Señor artículos del hogar que tengan necesidad en sus casas y unido a una compra, ya que este fin de año yo sé que Dios nos permitirá que cada familia que podamos alcanzar tenga alimento en su mesa. Así que la mano de Dios se estará moviendo de una manera poderosa. Los que no pudieron ser parte de la primera jornada y la segunda jornada de Mitpan Amuebla un hogar, la información le va a aparecer en pantalla. Así que todos los generosos de corazón que nos uniremos para cambiar una historia, la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Esto es Mitpan Amuebla un hogar cambiando historias. Así que toda nuestra gente hermosa que se une a este evento, la publicación le va a aparecer en pantalla. También quiero anunciar, algunas personas han estado tomando los correos y enviándole correos electrónicos a personas en específico pidiéndole dinero para un orfanatorio a nombre nuestro. No le pedimos dinero a ninguna persona directamente. Si a usted le llegó un mensaje a su WhatsApp pidiendo dinero a nombre nuestro, si le llegó un mensaje al correo, no lo responda. Normalmente tenemos eventos de ayuda como Mitpan Amuebla un hogar, Mitpan Patrocinio, donde se patrocinan personas con ayudas económicas que tienen sobre todo medicamentos de por vida. Tenemos también Mitpan Monta a un hermano, que se le compra una moto a un hermano que no tenga montura, pero esos eventos lo hacemos acá. Se hace la publicación porque algunas personas de generoso corazón dicen debieron anunciarlo. Yo quería unirnos. De hecho, estamos desde que iniciamos a servir al Señor, trabajando en el ministerio de ayuda a los necesitados, pero a nadie nunca directamente se le ha pedido a ninguna persona, mándeme esto porque necesito para esto, sino que confiamos en la provisión del Señor. Así que no se deje engañar. Han entrado algunas personas que entran al canal, copian el perfil, envían un mensaje, comienzan a profetizar de que yo vi una visión. Si yo vi algo con usted y si Dios me mostró algo para usted, le voy a llamar directamente a su número telefónico, y si no lo conozco, pues no es para usted, porque no acostumbro a soltar lo que Dios me muestra así una persona de que una maldición, una gente lanzando maldiciones. Así que incluso hay personas que le han mandado profecía, que vi una maldición, que si usted no se levanta y apoya el orfanatorio. Esas son personas que son delincuentes, literalmente, porque no son personas creyentes las que están en eso, son delincuentes, y ese tipo de orfanatorio no existe. Así que ya hemos investigado, entrado a los números de teléfono, algunos de África, otros de otras naciones, son delincuentes cibernéticos, así que no se deje engañar. Voy a estar tratando con ustedes el tema autoridad espiritual. En 2 de Corintios 10:8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando de la autoridad que Dios le había dado. Es algo maravilloso cuando Dios delega sobre ti autoridad. Y algo que me llama la atención es que el apóstol Pablo dice que la autoridad que Dios le había dado era para la
la edificación del cuerpo de Cristo y no para la destrucción. Es importante que cuando Dios delegue autoridad en tus manos, cuando te ponga talento, dones y comience a usarte, sea para la edificación, para la salvación, para la restauración, para que las vidas se aparten del mal camino y puedan encaminarse al camino de Dios. Ese es el propósito eterno. La autoridad espiritual no se regala, la autoridad espiritual se gana y vamos a ver cómo ganarla. Aún en la tierra, si se hace de manera justa, cuando a una persona en la tierra se le entrega autoridad, debe ser porque se la haya ganado. Sabemos que en la tierra hay personas que bloquean o saquean el sistema y con algún sistema fraudulento logran llegar a estatus de autoridad, pero en el reino del Señor no es así, sino que todo lo que el reino te otorga lo hace basado en patrones de justicia y es algo maravilloso. Vamos a ver cómo el Señor le dio autoridad a sus discípulos y usted dirá, ¿y qué hicieron ellos para ganar esa autoridad? Vamos a ver que desde que los discípulos siguieron a Jesús no recibieron autoridad. Los discípulos andaban detrás de Jesús sin autoridad y luego de un lapso de tiempo el Señor les dio autoridad y vamos a ver qué ellos hicieron. Número 1, lo dejaron todo por seguir al maestro. Se despojaron de sus pertenencias, de sus posesiones, de su vida. En el caso nuestro no tenemos que dejar nuestras posesiones, pero sí dejar nuestra vieja vida para seguir al Señor. En Mateo 19:27 dice, he aquí nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Punto número 2 que hicieron los discípulos de Jesús antes de recibir autoridad. Estuvieron con Jesús en sus pruebas, en medio de tu proceso con el Señor, en medio de tu dificultad, pero con el Señor. No abandones a Jesús en todo el camino, no lo abandones. Eso te va a dar garantía de victoria. En Lucas 22:28, Jesús dijo, ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Los discípulos en momentos difíciles no abandonaron al Nazareno, no se fueron del camino, se mantuvieron luchando, creyendo, perseverando a pesar de la gran oposición. Punto número 3, no se fueron con los demás. No se fueron con los demás. Cuando otros decidieron abandonar, cuando otros dijeron ya no sigo más, ya no puedo más, cuando otros no resistieron la persecución y la presión, los discípulos de Jesús dijeron, maestro, nos quedamos contigo. En Juan 6:67, ellos le dijeron a Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando yo me entregué al Señor, muchas personas se entregaron al Señor en la misma temporada. Incluso algunos éramos compañeros de ministerio, pero algunos decidieron retirarse, no soportaron la presión, otros no aguantaron la prueba y abandonaron al Señor. No hay una razón para abandonar al Señor. En el momento de dolor, en el momento de llanto, si caes, cae con Él. Si te levantas, levántate con Él. Si vives, vive con Él. Y si mueres, muere con Él. La Biblia dice que morir en Cristo es ganancia. Así que no te separes del Señor. Y punto número 4, cambiaron con la enseñanza. Cambiaron con la enseñanza, asimilaron la enseñanza, aprendieron. Mientras al principio Jesús le decía a generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Les decía hombres de poca fe. Esos hombres se transformaron y llegaron a un nivel que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Luego de haber atravesado procesos con Jesús, de ser rechazados, de ser humillados, de pasar hambre, cansancio, necesidad, abandono de sus posesiones, de sus familias, de sus trabajos, de todo lo que tenían en ese momento, el Señor un día los llama y les entrega autoridad, porque ya ellos habían ganado posiciones de autoridad con su servicio y su fidelidad. La autoridad espiritual es tan maravillosa que Dios te respalda. Dios respalda la autoridad que puso en ti y no solo Dios te respalda, sino que el enemigo te respeta y te obedece. Ya no eres aquel que Satanás tira por aquí, estrella por allá, que destruye todo lo tuyo, sino que ya te colocas en una posición de autoridad donde los espíritus del mal obedecen, donde tu casa está rodeada por la protección del Eterno y solamente Satanás puede tocarte si consigue un permiso y Dios no se lo anda dando
a menos que Dios quiera hacer algo maravilloso en tu vida y darte cosas mejores. En Hechos 19, del 13 al 16, unos judíos, hijos de un tal Exeba, fueron a echar fuera un demonio. Y dice la palabra del Señor que ellos decían: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice la palabra de Dios que el demonio les dijo a ellos: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Esos espíritus estaban diciendo: sabemos y conocemos quién es Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tiene autoridad. Sabemos quién es Pablo, que Cristo también le dio autoridad y tenía legalidad para echarnos fuera, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, ¿quién les dio autoridad? ¿Dónde está la evidencia de la insignia de autoridad que le colocaron? ¿Quién que estaba en autoridad les dio a ustedes autoridad para tener autoridad sobre nosotros? Y dice la palabra del Señor que golpearon a esos muchachos y lo enviaron heridos para su casa porque no tenían autoridad. Y eso es algo hermoso porque Dios ha revestido de autoridad a su pueblo. Hay una palabra que el Señor decretó sobre sus discípulos y es que dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Esa palabra el Señor la declaró sobre sus discípulos luego de haber atravesado una serie de procesos. Por eso todo el que llega al Señor comienza a ser procesado. Al principio no tienes autoridad. Al principio los demonios no te obedecen. Al principio el pecado suele controlarte. Al principio las batallas, las guerras espirituales las pierdes todas. Pero llega un momento cuando has atravesado el proceso, cuando has decidido seguir a Jesús por encima de la aflicción, de la guerra, de la batalla, de la persecución, que el Señor dice: ahora voy a activar en ti la autoridad que activé en mis discípulos al principio. Y ahí comienzas a levantarte y ya no eres la misma persona que eres movido de acá para allá por cualquier ataque del enemigo, sino que eres totalmente firme porque se te ha dado autoridad. La autoridad espiritual no la conseguimos con títulos ni con conocimientos humanos. La autoridad espiritual la da Dios luego de que has demostrado algunas cualidades en su reino. Una de estas cualidades es fidelidad. Hay que ser fiel para que Dios nos delegue cosas valiosas. La fidelidad a Dios, la fidelidad al lugar donde Dios te plantó, donde Dios te estableció, la fidelidad a tus líderes, la fidelidad a tus hermanos. Tenemos que desarrollar fidelidad, resistencia. Porque la palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Nadie que no tiene resistencia se le entrega autoridad, porque la autoridad se te entrega para que puedas resistir, avanzar y conquistar. Y la persona que no tiene autoridad, que no tiene resistencia, no permanece, sale huyendo. Entonces Dios no te va a dar autoridad para que salgas corriendo. Él te da autoridad para que pelees, avances y conquiste. Un corazón correcto. Siempre que Dios delega autoridad sobre alguien, en el momento en que Dios le delegó esa autoridad, esa persona tenía un corazón correcto. Puede ser que en el paso del tiempo hay personas que se apartan después de que Dios le entregó autoridad, pero siempre que Dios delegó autoridad sobre una persona, en ese momento, esa persona tenía un corazón correcto. Cuando Dios posiciona a Elí, en el momento que Dios lo posiciona, Elí tenía un corazón correcto. En el momento que Dios posiciona a Saúl, la Biblia dice que Saúl fue mudado en otro hombre y en ese momento Saúl tenía un corazón correcto, aunque luego se aparta y luego se retira de la posición inicial donde Dios le había delegado autoridad. Cuando Dios bendecía a Israel, Israel tenía un corazón correcto. Luego ellos se apartaban de Dios. Entonces, en el momento, sepa algo, todo hombre, toda mujer que Dios le entregó autoridad, que le entregó cosas grandes, en ese momento, esa persona tenía un corazón correcto. Aunque luego llega un momento donde de repente la persona, algunas se apartan, algunas comienzan a mal usar
malutilizar la autoridad que el Padre le entregó, comienzan a dañar a sus hermanos, a perseguir, a aplastar a otros, a no querer que nadie avance a su alrededor y comienzan a utilizar mal la autoridad que Dios les entregó en un momento donde tenían un corazón correcto. La persona debe desarrollar un amor real a Jesús, un amor real a Jesús. Dios, antes de entregarnos cosas, prueba nuestro amor y nuestro corazón a Él y una obediencia a su reino. Cuando decidimos obedecer al reino de Dios, hacer lo que Él quiere, ir donde Él quiere que vayamos y actuar como Él quiere que actuemos, entonces Dios nos delega autoridad. Cuando recibes autoridad, los demonios, las enfermedades te obedecen. Sepa que nadie tiene la autoridad total para que todos los enfermos del mundo se sanen. Hay personas que dicen, y si hay gente con don de milagros y don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales y los dejan vacíos? Porque ni aún Jesucristo fue a todos los hospitales y los dejó vacíos. Cuando Él fue al cementerio donde estaban enterrados los muertos, donde pusieron a Lázaro, Él fue y solamente Lázaro resucitó. De hecho, Jesús llama a Lázaro, ven fuera, porque si declara la palabra, cuando viene a ver, resucitan todos los que estaban enterrados en esos entornos. Entonces, Dios siempre ha tenido cosas asignadas para cada uno. Hay gente que Dios asignó que se van a sanar contigo, hay otros que no se van a sanar con nadie. Hay gente que están puestas por Dios y hay milagros que están diseñados por Dios para que acontezcan a través de ti. Hay personas que van a alcanzar el nivel de fe para provocar un milagro, pero hay otros que van a morir porque a ningún ser humano Dios le entregó la autoridad de impedir que todos los seres humanos murieran. Ni siquiera el Nazareno lo hizo. Resucitó a algunos muertos, pero en su tiempo murieron muchas personas que Él no las resucitó. Así que el curso de la vida va a seguir, pero Dios te va a entregar autoridad. Lo importante es que cuando Dios te entregue autoridad, debemos de saber que nuestra autoridad no es para hacer lo que querramos con ella, sino es para seguir las normas y la guianza que aquel que nos dio la autoridad nos trace en un momento dado. Aún en la tierra, cuando le entregan autoridad a alguien en las naciones, no le dan autoridad para que él haga lo que quiera, le dan autoridad para que haga lo que su superior le comisionó a hacer. Si tienes un don de sanidad, de milagro, de liberación, ¿a quiénes vas a libertar? ¿A quién Dios va a libertar a través de ti? A quienes Dios te indique. ¿Cuáles personas van a sanar? La que Dios determine que van a sanar. No es que podemos hacer lo que queramos con la autoridad que Dios nos entregó, sino que Él nos dio autoridad para que podamos ejercer autoridad en la medida que Él nos ordena ejercer esa autoridad. Voy a estar orando por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, proclamo tu palabra sobre tu pueblo, sobre aquello que has entregado autoridad, que sea tu gloria, que sea tu gracia fluyendo en ellos, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa en sus vidas y que tu gracia sea levantándolos y ayudándolos en medio de cada situación. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom.